La emisora de la Universidad del Valle presenta RPT Positivo. Pensamos positivo, hablamos positivo, actuamos positivo. Para que Colombia y el mundo conozca que lo que pasa aquí es positivo. Transmitimos en radio con energía positiva. Todos los domingos a las 9 de la mañana por Univalle Estéreo, 105.3 FM. Hola, ¿qué tal amigos de Univalle Estéreo 105.3? Sean todos bienvenidos a escuchar RPT Positivo, el programa más positivo de los 7 días de la semana. Para el día de hoy vamos a realizar un especial de lo que fue la 10ª Feria Internacional del Libro de Cali. Diferentes entrevistas que realizamos con el equipo de producción de Univalle Estéreo, del canal Univalle TV y por supuesto con los compañeros periodistas de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad del Valle, con todas las redes sociales de la universidad. Sean todos bienvenidos con la dirección de Libardo Hernández Mora, en la parte técnica Juan Pablo Galvez y quien les habla Elier Hernández. Bienvenidos a este resumen de lo que sucedió en la Feria Internacional del Libro de Cali. Estás escuchando RPT Positivo. En RPT Positivo, habla la gente. En la Feria Internacional del Libro, las historias no solo están en las páginas, también viven en las voces de quienes caminan, exploran y sienten esta fiesta de la palabra. Visitantes de todas las edades han recorrido los pabellones, disfrutando los talleres, conversatorios y lanzamientos. Hoy quisimos escuchar sus emociones. ¿Qué les ha encantado? ¿Qué experiencias se llevan? Estas son las voces que hacen grande esta feria. Hola, mi nombre es Jafran Arango y bueno, en el marco de lo que es la Feria Internacional del Libro de Cali, lo que más me ha gustado, el hecho de que es un espacio abierto, dado para todas las personas de la ciudad, sin importar el estrato social ni su alineamiento, tanto en lo académico como en lo político. Puntos para mejorar, en mi opinión, sí o sí, aunque hay unos espacios específicos dentro de cada área, de pronto para esos libros de mano que son un poco más económicos, para el grueso de la población caleña sigue siendo muy caótico y muy difícil acceder a la literatura precisamente por eso, por los costos. No estoy diciendo que deben ser libros gratis, pero sí un poco mucho más económicos, porque hay personas que ya un libro de 40.000 pesos sigue siendo muy costoso porque puede representar su comida de una semana. Entonces eso es un limitante para que el grueso del pueblo caleño pueda llegar a esta literatura. Hola, mi nombre es Gabriela Restrepo y en esta 10ª versión de la Feria Internacional del Libro de Cali quiero resaltar varios puntos. Uno, que veo más inclusión a los infantes, como la zona infantil y bueno. Segundo, que hay muchísimas más carpas para uno pues darse un caldo de ojo en los libros. Y como recomendación, bueno, 2 cosas. La primera es que generalmente en cada stand siempre hay como los 15 o 10 libros que la editorial te quiera vender. Y 2, siento que no sé si la hora de cerrar cada día que hemos pasado es como más temprano. Un día dicen que a las 8, otro a las 7:30, otro día cerraron a las 7, entonces hay gente que trabaja todo el día y solamente puede venir en las noches, entonces puede ser un limitante. Porfirio Benjumea, como el gordo, no solamente leer, es importante mostrar a Cali desde otro ángulo, su alegría pero con orden, su educación en una feria del libro. Cali no es solamente salsa y no es solamente rumba. Qué bueno que los turistas admiraran lo que es la Feria de Cali y su significado. He ahí una manera de mostrar la otra faceta de la ciudad. Estás escuchando RPT Positivo. Y continuamos a través de 105.3 FM Univalle Estéreo con más invitados, más personas que visitan la FIL Cali aquí en el Boulevard del Río. Y nos encontramos con personas que vienen de otras regiones, de otros países. Se trata de Neil Alexander. Neil, bienvenido a Univalle Estéreo 105.3 y cuéntanos cómo ha sido la experiencia que has vivido en esta Feria Internacional del Libro. Pues muy chévere todo, las carpas, el aire libre, el uso del espacio aquí en el parque, en el boulevard. Hay muchas carpas, muchos libros, mucho público, entonces muy chévere.
Yo soy parte de un par de clubes de lecturas y me ha gustado, he visto cómo ellos han participado, vi una carta de ellos, entonces tiene esta cosa de participación no solo de los grandes editoriales, sino con pequeñas entidades hasta clubes de lectura. Llevo 20 años en Colombia, tengo hijo colombiano, entonces llevo mucho tiempo aquí. ¿De qué parte? ¿Inglaterra? Y yo nací en Inglaterra, en Newcastle. ¿Y 20 años ya aquí en Colombia? Sí, incluso amañado. 21, sí, amañado, sí. ¿Casado con colombiana? Sí. Perfecto. RPT Positivo. En RPT Positivo, el personaje de la semana. Nuestro compañero José Londoño también estuvo presente en la Feria Internacional del Libro de Cali. Bueno, continuamos aquí justamente en el despliegue de medios que estamos haciendo en el marco de la FIL Cali 2025. En estos momentos me encuentro con uno de los escritores más importantes de la literatura colombiana, Mario Mendoza. Es un honor para nosotros tenerlo aquí en los micrófonos de Univalle Estéreo. Y bueno, quisiéramos de pronto preguntarle cuál es su impresión de la 10ª edición de la FIL Cali 2025. Bueno, para mí siempre es muy importante las ferias del libro. Yo considero que son movimientos de resistencia civil pacífica a través de la biblioteca. Y me parece que este país, si está necesitado de algo, es de subir la tasa de lectura per cápita al año. No, eso se llama patrimonio inmaterial. Y el patrimonio inmaterial no es, como la expresión lo dice, el dinero, la plata, los bienes, los carros, las propiedades. No, es lo que uno tiene en su cabeza. Y esa es la riqueza contemporánea. Entonces, yo quisiera transmitirle siempre a las nuevas generaciones que no se preocupen por el celular que tienen, ni por los zapatos, ni de dónde viven, pero sí preocúpense por qué leen, qué ven, qué cine contemplan, qué música oyen. Y ese patrimonio inmaterial es, yo creo, el verdadero capitalismo que deberíamos promover y no el otro. Maestro, si bien yo personalmente soy un fiel seguidor de su obra, Vírgenes y Toxicómanos es un gran libro y quisiera de pronto que extendiese la invitación a aquellos que de pronto siguen su obra y que todavía no se han animado a leer Vírgenes y Toxicómanos, y les haga la invitación. Bueno, Vírgenes y Toxicómanos es una novela extraña, rara. Uno cree cuando escucha la palabra vírgenes que se refiere en femenino, por las vírgenes de la cristiandad, pero la palabra vírgenes se refiere en masculino. Los chicos de la novela son vírgenes y son hombres, y son toxicómanos porque se la pasan fumando marihuana todo el día. Entonces son chicos que están en una conversación y el uno le dice al otro que somos tú y yo realmente, y el otro le dice vírgenes y toxicómanos. Ellos tienen un impedimento físico y dicen qué chica se va a fijar en nosotros, nadie. ¿Quién va a salir con nosotros? ¿Quién se va a ir a la cama? ¿Quién se va a acostar con nosotros? Nadie. Entonces es la vida de ellos dos y ellos dos van a tener una aventura tremenda, una aventura extraordinaria y van a ser lanzados a una dimensión desconocida. Yo estaré presentando mañana sábado 1 de noviembre en el Hotel Espíritu, en el auditorio a las 3 de la tarde. Así es que invitar a la gente a que si quiere y tiene curiosidad, voy a pasar unas imágenes, voy a presentar unos videos y unas diapositivas y voy a ir explicando cómo escribí el libro y cómo lo construí. Así es que para los que tengan curiosidad intelectual, allá nos vemos. Maestro, quisiéramos aprovechar la oportunidad para preguntarte, digamos, has venido construyendo toda una obra, todo un recorrido por la literatura, una propuesta que estás creando. Quisiera que habláramos un poco sobre esa propuesta y ese diálogo que se establece, por ejemplo, en tu anterior novela, que es Los Vagabundos de Dios, y esta nueva que es Vírgenes y Toxicómanos. Quisiera que nos contaras un poco como cuáles son esos lazos de hermandad, si pudiéramos decirlo, se me escapa el nombre técnico literario, que se pueden abrir entre estas dos obras. Sí, tienes toda la razón. Yo sentí en la pandemia, en el 2020, que se fracturaba todo. Yo siento que hay un antes y un después. Yo siento que ahí hubiéramos podido frenar, que hubiéramos podido parar, hacer las cosas de otro modo, y no fue así. No fuimos capaces. No hicimos el examen de conciencia que teníamos que hacer y nos lanzamos a un vértigo desaforado. Después llegaron las guerras, la crisis de Medio Oriente, después llegó también buena parte
de la confrontación contemporánea, de la locura, del delirio. Es como la época de la desmesura y el descontrol. Y no creo que ya podamos frenar. Yo creo que estamos en línea de entropía, vamos ya hacia una distopía. Y Vírgenes y Toxicómanos y Los Vagabundos de Dios son dos novelas que atestiguan de alguna manera la entrada en otro tiempo, en otra época, y son testimonios de la locura contemporánea, son historias de amor, de locura y de muerte. Son una invitación, podríamos decirlo, a que de alguna manera nos repensemos, reflexionemos desde nuestro lugar, desde nuestra manera de ser y asumamos otra manera de estar aquí en este mundo. Pero sin esperanza. La diferencia es esa, que la mayoría de la gente cuando habla de reflexión siempre lo piensan como todavía se puede, como aún si vivimos de otro modo, si reflexionamos. No hay nada que hacer, ya pasamos el punto de no retorno. Eso es lo que digo, el punto de no retorno fue la pandemia. Y de ahí, de la pandemia en adelante, ya no hay nada que hacer. Vamos hacia un desastre de gran envergadura y las novelas son testimonio de ese desastre. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en los micrófonos de Univalle Estéreo 105.3. Un placer enorme y espero volver a la universidad en algún momento. Hace muchos años fui y me encantó la experiencia y espero regresar pronto. Gracias. Que así sea, Univalle siempre será su casa. Gracias. Estás escuchando RPT Positivo. En RPT Positivo, Mujeres en Acción. Y continuamos con este recorrido aquí en el Boulevard del Río a través de 105.3 FM Univalle Estéreo y más autoras, más escritoras. Nos encontramos con Dora Luz Muñoz de Cobo, nacida en Cali, Colombia, casada con 2 hijos, 2 nietos y abogada especialista. ¿Cómo se dedica una abogada especialista a la poesía? Cuéntenos, Dora. Pues es una excelente pregunta. Mira, yo empecé a trabajar obviamente como abogada, pero como desde jovencita, a través de mi padre Álvaro Muñoz Cuellar, amé la poesía, amé la escritura, la literatura. Mi gran hobby pues era leer. Yo escribía mis cuadernos, mis borradores y terminé, digámoslo así, entrando en el tema de la escritura por allá en el año 1985, pero básicamente en el 2015 tomé un taller de escritura creativa para hacer mi autobiografía con la literata Lourdes Madariaga de Betancourt, la madre de Gilma Betancourt, la historiadora. Y en ese mismo entonces se fue presentando lo de la pandemia y fui convocada por Historias en Yo Mayor de Bogotá para escribir relatos, que luego fui profesora de esa misma institución y poco a poco entré a hacer poesía, recordando mucho aquellas transmisiones que mi padre hacía en la Vuelta a Colombia sobre la belleza de Colombia, cómo hacía un poema de cada recorrido que hacía por nuestro país. Eso me quedó en mi memoria y al principio pues obviamente uno comienza con los poemas muy internos, muy llenos de todo lo que es la experiencia familiar, lo que es el entorno del matrimonio, de los hijos, de los nietos, de los padres cuando mueren, en fin, hay tantos sentimientos encontrados. Pero ahora en este Oro Azul de Colibríes me propuse hacer recoger todos los cantos que yo le había hecho a mi país a través de la geografía del alma, y escogí el tema de Oro Azul de Colibríes porque como un homenaje a las 1969 especies de aves que tenemos en Colombia y como una manera de rendirle a nuestros patrimonios toda la admiración y la gratitud que se merecen, y además para ayudarlos a preservar, porque desafortunadamente en nuestro territorio tenemos bellezas como Chiribiquete, la Ciudad Perdida, la Macarena, tantas bellezas que tenemos
que los hemos descuidado, hemos permitido talas hasta el Chiribiquete, que se supone que está bien resguardado. Y entonces es también una forma, por allí digo en el poema de Chiribiquete, que grito como mono aullador para defender a mi tierra. Entonces realmente es un homenaje a mi tierra. La escritora, miembro de la Academia de la Lengua, Carmiña Navia, dice que soy una gran vivenciadora de nuestro país, y es así, de una manera meditativa y con mucha admiración y mucho amor, voy haciendo un viaje por todo nuestro territorio, tratando de despertar el amor que siento muy en el interior de mi alma y que me transfigura en realidad en poesía. Vemos en este libro, que por cierto es muy bonito, de poemas, títulos como Mi gratitud, como En el confín de la gran muralla, Praga, De camino a la Torre Eiffel, a la ciudad autónoma de Melilla. También vemos Mar de Galilea, otros espacios del mundo. ¿Qué significa otros espacios del mundo? Además es como una separata, ¿no? Sí, es que la idea mía era hacer únicamente sobre Colombia este poemario, pero tuve el honor de que la escritora Carmiña Navia me hiciera el prólogo, y ella ya conocía algunos de los otros poemas que yo había hecho a otras partes del mundo y los retoma en el prólogo. Entonces no me pude dedicar exclusivamente a lo que era nuestro territorio, sino que abrí otros espacios del mundo, porque igual como nuestro país pues hay maravillas, y también les he cantado y he incluso tenido la fortuna de que algunos de mis poemas hayan sido premiados internacionalmente, como este de Melilla. Pero la verdad es que mi idea era solamente que fuera sobre el patrimonio colombiano. Bueno, no podemos dejarla pasar sin que nos lea uno de estos poemas, el que tal vez haya sido inspiración para este libro. Yo creo que voy a leer entonces, aquí mismo en este maravilloso entorno de la Filcali, que van mis felicitaciones para Paula. Hay un stand que se llama Chiribiquete. Entonces me gustaría leer ese poema que, entre otras cosas, lo declamó ahora un niño de Buga, que se llama Miguel Ángel, que vino desde Buga a leernos el ensueño en Chiribiquete. Deslizarse en canoa por el río Guayabero, en un viaje al pasado hacia la biblioteca y su abrigo de grabados. Divisar la danza de las garzas, las historias narradas por el árbol que camina, y aspirar el embrujo de las rocas entrelazadas. Rodear el Cerro Azul en la serranía de Lindosa y en las cavernas escondidas, ver el enigma de los morichales. Atisbar chamanes nómadas, aislados por la vida, en medio de la vida. Adivinar la casa del jaguar, del sol y la luna y las mariposas de Mauricio Babilonia entre los ríos negros. Girar en la magia del delfín rosado, ver cuarzos, manadas de pecaríes y hormigas guerreras trenzando puentes. Oír la voz de los animales, entrever la flor del guaviare y los cánticos ancestrales, flautas de pan en el agua hacia el centro del mundo. Vislumbrar en cada tepuy un guardián milenario que custodia manos y símbolos de los papiros rojizos en roca entre la fauna y la flora. Caminar en la selva, arrullarse con su musicalidad
gritar como mono aullador para convocar nuestra herencia de Chiribiquete, asistir en la noche al ritual de los carijonas y al éxtasis ante la puerta de Orión con la energía sagrada. Lindo, muy lindo. Muchas Dora, gracias. Esta presentación de este libro ya se hizo aquí en la Feria del Libro. ¿Cuándo se hizo hoy? Sí, hoy tuve la fortuna de ser convocada de 3 a 3 y 45. Gracias a Dios hubo muy buena asistencia. Los compañeros de la universidad, del colegio, de tantas actividades en la vida que uno realiza se hicieron presentes y me sentí muy contenta de poderles entregar este quinto hijo poético a todo el público que asistió. Muchas gracias. Yo la entrevisto a Dora porque veo una cantidad de gente haciendo fila para la firma del autógrafo del libro. Sí. Y yo dije, no, vamos a entrevistar a Dora porque de verdad que es un reconocimiento a la labor que hace. Muchísimas gracias. Sí, la gente es muy querida. Uno como poeta, como escritor, no escribe libros para vender. La verdad, uno lo hace por amor a la escritura. Pero si a la vez encuentra uno gente que está interesada en el libro, es un verdadero placer y un orgullo podérselos entregar con mucho amor. Dora, ¿dónde pueden conseguir el libro? Mira, los libros míos están en la librería Oromo y también pueden conseguirlos a través de mi correo electrónico Doraluz Rodko, teletreo Rodko, R de Rodrigo, O de Oso, D de Dora, C de Casa, O de Oso, doraluzrodko@yahoo.com y yo se los hago llegar. Muchas gracias por estar en los micrófonos de Univalle Estéreo, la emisora de la Universidad del Valle. Muchísimas gracias a ti por darle este espacio. Siempre he admirado mucho a nuestra universidad. Entre otras cosas, fui gerente de negocios internacionales en la universidad en la época en que estaba el doctor Sócrates Herrera, quien estaba por aquí presente, como vicerrector de investigaciones. Qué bueno. Sí, muchas gracias. Bueno, nos alegra mucho y de esta manera nos despedimos por ahora desde el Boulevard del Río, epicentro de la Feria Internacional del Libro de Cali. Seguimos acompañándoles con más historias de autores, experiencias que nos inspiran en este cubrimiento de Univalle Estéreo 105.3 en los 30 años de Univalle y los 80 de la Universidad del Valle. Unidos por la palabra, la cultura, la vida. Quien lee piensa, quien piensa crea y transforma. Porque la FIL Cali es Corazón Univalle. Estás escuchando RPT Positivo. Y seguimos aquí en el despliegue de medios de la Universidad del Valle en el marco de la FIL Cali 2025 en su 10ª edición. En estos momentos me encuentro con Gustavo Bueno, un gran amigo y escritor caleño, vallecaucano, quien nos viene a presentar su obra Ruido Blanco. Gustavo, bienvenido a los micrófonos de Univalle Estéreo 105.3 y bueno, cuéntanos un poco qué van a encontrar los lectores caleños en tu nueva obra. Bueno, es una novela que fue publicada en 2023 que ha sobrevivido todavía y eso a mí me sorprende. Es una novela de un tipo que se llama Martín Izaza, que se acaba de suicidar, y su amigo Juan Rojas cuenta su historia desde que eran jóvenes y pasaron obviamente por la Universidad del Valle a estudiar literatura, y cuenta como los motivos de ese suicidio en el que compartían un montón de cosas. 1, la literatura; 2, como la amistad; 3, la novia. Y eso, bueno, va a desencadenar en unos asuntos bastante extraños que tienen que ver con la literatura, y además hay un guiño muy grande, o eso ya no viene a ser un guiño, a Andrés Caicedo. Andrés Caicedo, que es pues digamos como el escritor, uno de los escritores más importantes de la ciudad y que ha influenciado a la mayoría de escritores de generaciones después de la de él. Esa novela también tiene un corte policíaco porque hay un robo ahí a la obra inédita de Andrés Caicedo, pues, que es un asunto de ficción, y de ahí se desarrolla pues toda esa trama.
Acá. Gustavo, y bueno, ¿qué te llevó? ¿Cuáles fueron tus influencias literarias para poder llegar a concebir esta obra? Bueno, en ese momento cuando la escribí estaba leyendo mucho a Roberto Bolaño y sus Detectives Salvajes, pero también a Leonardo Padura. No sé, yo ya no me acuerdo tanto, pero digamos que son autores que recuerdo ese momento, Alberto Fuguet, ¿no? Como especialmente literatura latinoamericana, que es como la que más me ha influido a mí, pues, a la hora de escribir. Bueno, Gustavo, y contémosles a los oyentes en estos momentos en qué andas trabajando, qué estás cocinando en estos momentos en términos literarios. Bueno, está por salir, estamos esperando como un último impulso con una novela que se llama Destiempo, que escribí hace ya un tiempo. Esa novela, si no estoy mal, hacia el 2022, fue finalista del concurso nacional de novela inédita del Ministerio de Cultura. Estuvo ahí peleando el galardón, pero no se dio. Y ha dado mucha vuelta, pero ya va a salir. Va a tener la participación de una artista bogotana que se llama Lisette León, más conocida como Cucharita de Palo, que está en este momento diseñando la carátula, y también tuvo la ayuda del gran diseñador, pues, y colega escritor Orlando López Valencia, quien la diagramó. Entonces ha sido como una unión de amigos para sacar ese libro a la luz. Oh, súper, Gustavo. Y bueno, Gustavo, contémosle a nuestros oyentes, si quisieran conseguir Ruido Blanco, ¿en dónde la pueden conseguir? Bueno, uno, en la Librería Nacional, en el stand de Ediciones El Silencio, que es la editorial que lo publicó. Y mañana vamos a estar, la Filcali nos invitó a Buga mañana. Vamos a estar en la mañana con otro puñado de escritores en la Universidad del Valle, en la sede de Buga, hablando de Ruido Blanco y hablando también de la creación literaria, que es un asunto que nos interesa bastante. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Univalle Estéreo. No, José, muchas gracias, y es chévere volver a casa siempre, a la U. Que viva la U pública. Bueno, seguimos acá en nuestro cubrimiento especial para los canales de comunicación de la Universidad del Valle, Univalle Estéreo 105.3. Seguimos allí en estudio con nuestros oyentes. Llegamos al final del programa más positivo de los 7 días de la semana. Si desea volver a disfrutar de este programa o de un programa anterior, puede encontrarlo en nuestro canal de YouTube, RPT Positivo. Si usted tiene algo positivo que contarnos, hágalo al teléfono o WhatsApp 312-896-3908 o al correo electrónico rptproducciones@hotmail.com. Libardo Hernández Mora, director de este programa, les desea un resto de domingo agradablemente feliz. RPT Positivo. Pensamos positivo. Hablamos positivo. Actuamos positivo. Para que Colombia y el mundo conozca que lo que pasa aquí es positivo. Transmitimos en radio con energía positiva. Todos los domingos a las 9 de la mañana por Univalle Estéreo 105.3 FM.